concejala de Igualdad de este excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, daros la bienvenida a esta conferencia que, bajo el título Tratamiento de la víctima ante el juzgado de violencia, protección integral de la misma, impartirá la magistrada doña Isabel María Moreno Almagro. Y quiero, en primer lugar, agradecer a Isabel el que se haya reservado precisamente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para desplazarse hasta Arjona para impartir esta charla. Y es que, a pesar de los avances de los últimos años en materia de igualdad, hoy seguimos la falta de conciliación, la cultura machista o la violencia de género son argumentos suficientes que nos hacen trabajar desde todos los ámbitos para conseguir su completa erradicación. Y hoy, concretamente, nos encontramos en esta última lacra, la lucha contra la violencia de género. Son muchos los recursos puestos en marcha por todas las administraciones para conseguir erradicar este problema del conjunto de la sociedad, centrándonos hoy en los recursos que existen a disposición de las víctimas de violencia machista, al ponerse en marcha los mecanismos de protección de la justicia, en este caso desde los juzgados existentes en nuestra provincia. Estoy segura que esta charla nos servirá para concienciarnos del problema y sobre todo para aumentar la educación y la formación para tratarla y sobre todo prevenirla. Acabar con la lacra social del maltrato es responsabilidad de todos, desde los padres que educamos a nuestros hijos hasta los magistrados y magistradas que dictan sentencias, desde el médico de un centro de salud hasta el profesor, desde el policía que atiende a una víctima hasta el vecino que presencia algún caso. Erradicar la violencia de género debe de ser una meta presente los 365 días del año. A continuación, voy a ceder la palabra a Maripaz Presa, vecina de Arjona y fiscal de la audiencia, para que nos aproxime a la figura de Isabel. Querida Maripaz, gracias por estar siempre disponible cuando se te pide tu colaboración y participación en actos como este. Estamos muy orgullosos de tu trabajo. Muchas gracias. Me toca presentar a mi estimada compañera. Primero voy a hacer la presentación oficial y luego ya, como yo estoy en mi pueblo, pues diré de ella algunas cosas más que me apetece bastante decir. Isabel María Moreno Almagro ingresó en la carrera judicial en el año 2002 con la edad de 23 años, habiendo ostentado la plaza de juez en distintos juzgados de la provincia de Barcelona, de Almería y de Córdoba. Y actualmente es la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén desde el mes de abril del año 2016, tras la realización de un curso de formación obligatoria de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces ha desarrollado su labor divulgativa, impartiendo cursos, ponencias y conferencias en el contexto social, judicial y educativo, enfocado en la protección a la víctima y tratamiento de la misma ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en distintas entidades públicas y sociales. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Menina 2018 al juzgado, que se dirige por las innovaciones llevadas a cabo en dicha sede para la mejora de la atención a la víctima, y el Premio Plaza de España 2018 por sus valores constitucionales. Actualmente es socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España y compagina su labor jurisdiccional con la de ser miembro de la Junta Directiva de la organización Mensajeros de la Paz Edad Dorada Andalucía. Esta es la presentación, como yo digo, oficial. Pero aparte de ello, quería destacar de Isabel, que desde el momento en el que empecé a trabajar con ella, destaca no solamente como una gran profesional, sino que destacar de ella, y algo que llama mucha atención, es el trato que dispensa a las víctimas de violencia de género. Porque las víctimas de violencia de género, ya lo dirá ella, no son unas víctimas cualquiera, no son víctimas ajenas a su agresor, son víctimas para las cuales el agresor es su pareja, su marido, el padre de su hijo,
y por lo tanto no es aquel extraño que le ha pegado un tirón del bolso, sino que es alguien muy, muy cercano a su vida, con quien probablemente o quizás lleve 40 años compartiendo la misma. Por lo tanto, el trato a estas víctimas no puede ser un trato distante, ni puede ser un trato frío, sino que tiene que ser un trato cercano, un trato comprensible, y a través del cual tú puedas ir, como decimos nosotros, ir sacándoles, que vayan contándonos su historia y que vayan desplegando su vivencia y lo que están denunciando. Yo quería destacar esta faceta de Isabel porque algo que destaca mucho de ella, por lo menos a mí me destacó mucho de ella, el trato que dispensa a las víctimas de violencia de género. Y también quería destacar que si estos reconocimientos que yo he dicho son otorgados a su juzgado, son otorgados porque ella es un pilar fundamental de ese juzgado, ha sabido conjugar a todos los que trabajamos allí para que haya una armonía completa entre todos y trabajemos a una para lo que es un fin común, que es atender y proteger a las víctimas de violencia de género. Y pues quería destacar esas cosas, aparte de que es una compañera increíble y que yo que la trato diario, pues estoy muy orgullosa de trabajar con ella y muy orgullosa de tenerte aquí en mi pueblo. Muchas gracias. Así que... Bueno, me toca la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona, estimada y querida compañera, estoy en tu pueblo. Señoras y señores, público en general, es un honor para mí estar en este magnífico pueblo. Tengo una visita pendiente, visita guiada que nuestra Paz, que sé que también es muy querida en el pueblo, pues va a tener a bien de hacer a mí, a los funcionarios del juzgado, que como bien ha dicho, que en armonía trabajamos para mejorar, si cabe, cada día un poco más la sociedad. Las palabras, me he quedado un poco noqueada porque Paz ha tenido unas palabras muy generosas hacia mi persona y te estoy muy agradecida. Yo, antes de comenzar la exposición del tema, que ya han visto el título, cuál es, el tratamiento de la víctima en el juzgado de violencia sobre la mujer de Jaén, juzgado que dirijo efectivamente desde el año 2016, va a hacer ahora 3 años, y efectivamente, y en las redes sociales y prensa ha salido, somos un referente nacional, un juzgado que carecía de medios materiales. Hemos conseguido una serie de innovaciones que nos ha hecho destacar por la labor que hacemos en conjunto, en equipo. Aquí no hay individualidades. Y en equipo hemos logrado pues una serie de avances, innovaciones, que efectivamente pues ha llevado a una serie de reconocimientos pues a nivel autonómico, porque los premios que ha dicho Paz, el premio Menina y el Plaza España, son reconocimientos nacionales que se otorgan en la comunidad autónoma, por lo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que realizamos y del que nos queda por realizar. En la ponencia de hoy, de lo que quiero tratar son de las buenas prácticas que nos sirve de apoyo y soporte para el trabajo diario para la erradicación de la violencia de género. De eso quiero tratar, de lo que hacemos en el juzgado. Pero antes de comenzar la exposición, quiero expresarles la importancia del día de hoy, 8 de marzo. ¿Saben lo que hoy se celebra, verdad? ¿Qué se celebra? ¿Qué día es hoy? El Día de la Mujer. Se celebra internacionalmente, ¿eh? No es una cosa que haya surgido hace 3 días, no. Se celebra internacionalmente para sensibilizar a la población, gobiernos y estados sobre la existencia de los problemas que atentan contra los derechos de las mujeres y que aún necesitan ser resueltos. El 8 de marzo fue declarado oficialmente por la ONU en el año 1975 y se reivindica por todas las mujeres la igualdad completa de derechos, que queda mucho aún por reclamar. El fin de la discriminación, la erradicación de las violencias machistas, que se alcance la igualdad salarial, queda mucho aún por hacer. Pues la idea de este Día Internacional, por si no lo saben, porque es una pequeña pincelada que quiero darles, porque es un día tan importante hoy que quería mencionarlo. Surge, como he dicho, no es una idea por la que no se lleven a equívocos, no ha salido hace 2 años, no. La idea surge a finales del siglo XIX, fíjense si ha llovido desde entonces. Y ha habido distintos sucesos que ha derivado a la conmemoración del día de hoy. Fíjense, en el año 1911 en Nueva York se reivindicó este día porque en una fábrica textil murieron
149 personas, la mayoría mujeres. Han ido pasando los años, se han ido incorporando otros países. China, fíjense, ese grande, en el año 1922, por ejemplo, y ha llegado hasta que el día 8 de marzo se convierte en un momento de confluencia para reivindicar la igualdad de los derechos para todas y recordar que aún no se han alcanzado. Créanme, no se ha alcanzado. Por eso la importancia del día de hoy. Como no puede ser de otra manera, al ser la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén, yo me voy a centrar en una materia muy específica. La importancia del día de hoy, ya saben por lo que es, una reivindicación. Recordad que queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos mucho camino hecho y muchos derechos que hemos adquirido. No podemos olvidarlo, hay que conmemorarlo, hay que celebrarlo. Y yo me voy a centrar, como no puede ser de otra manera, en la erradicación de la violencia de género, que también queda mucho por hacer. Yo, como me gusta, a pesar de que somos de letras, me gusta dar números, porque quiero que vean el impacto. Números, la cifra de la vergüenza. Desde el año 2003 es la fecha en que se han empezado a recoger estadísticas en España de las mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas. ¿Saben cuántas víctimas tenemos desde el año 2003? ¿Se pueden hacer una idea? 975 víctimas de violencia de género, con sus respectivos hijos huérfanos, y sin contar casos que se consideran como violencia machista pero que no se contabilizan, como por ejemplo el caso de Ana Quer o el caso Laura Luelmo. ¿Creen que no es un caso de violencia machista? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues no se contabiliza. Fíjense qué cifra, casi el millar. Solo en el año 2018 sumaron 56 mujeres asesinadas, 56. Y en el año 2019 llevamos 10. Una he leído yo hoy más. Serían 11. Hoy hemos amanecido con otro número más. Y voy a seguir compartiendo con ustedes otra afirmación más. Números, por desgracia son números. Las estadísticas judiciales, el juzgado que dirijo, Jaén, hemos registrado en el año 2018 casos de violencia machista, 1.234. Y se han otorgado más de 100 órdenes de protección. En este año solo, 2019, llevamos nada. Ya hemos recibido más de 174 asuntos de violencia de género. Esas son las cifras, señoras y señores. Pues, después de explicarles muy brevemente la importancia del día de hoy, de lo que yo quiero tratar, las buenas prácticas y de los números, ¿qué quiero explicarles o qué quiero decirles? Quiero introducirles un concepto que nosotras por nuestro trabajo lo vemos diariamente, lo conocemos, lo sabemos, yo lo digo, estamos preparadas para aplicar día a día las leyes, estamos preparadas, pero queremos transmitir qué es la violencia contra las mujeres. Pues la violencia contra las mujeres, para empezar, no es exclusiva de ningún sistema político o económico. No hay un perfil que alguno dice por ahí, no. Se da en todas las sociedades del mundo sin distinción de posición económica, raza o cultura. No se lleven a equívocos, no. No hay un perfil. Y voy más allá. Para los distintos operadores jurídicos, para trabajar esta materia, debemos de conocer cuál es el verdadero problema, qué significa la violencia de género. Yo voy a ser un poco, ya que me siento como en casa de ver tantas caras conocidas, también ha venido Rosario, tengo a Raquel, Paz, es decir, me siento como en casa. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, Raquel o Rosario, que no te veo, pero estás por allí, ya te he visto? Ya me habéis visto actuar, yo creo, en alguna otra ocasión. Pero ¿creemos que la violencia de género es igual que al resto de violencias? No es igual, ¿verdad?
Rosario, lo vimos ahí en el juzgado, es diferente, ¿verdad? ¿Alguno de aquí cree que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, creen o no creen que presenta características que la diferencian del resto de violencias, otras violencias? ¿Creen que es igual o presenta caracteres que son diferentes? A ver, no escucho, a ver, que seguro que lo saben muy bien. ¿Qué creen? ¿Que es igual o que presenta características diferenciadas? Es diferente, efectivamente. Y yo les voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Voy a empezar por un ejemplo. Primero vamos a poner el ejemplo y luego lo vamos a explicar para entenderlo bien. Nos vamos a ir hoy aquí con unos conceptos muy interiorizados, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, me voy a poner de ejemplo yo, para que nadie se sienta mal. Yo voy andando por la calle, voy muy despistada y voy a cruzar un paso de peatones. Y claro, es que voy muy despistada, créanme, los niños me están esperando, no llego, es que no llego. Y un paso de peatones, que conste que era un paso de peatones, lo cruzo de forma muy rápida. Tan rápida que un coche, y es un conductor varón, vamos a ponernos, hoy hablamos de la violencia contra las mujeres, me voy a poner por parte de hombres, yo me voy a poner como mujer, y un conductor tiene que pegar un frenazo, se enfada, baja del vehículo y se enzarza en una pelea conmigo, me increpa. Ten cuidado por dónde vas, incluso me dice un improperio, y claro, yo me quedo así y me pega un tortazo. Me pega el tortazo, el conductor. ¿El tortazo creen que me duele o que no me duele? Pero yo puedo denunciar, ¿verdad? Me puedo resarcir, ¿no? Puedo tener un juicio, total, el señor a lo mejor ni lo conozco, ¿no? Es normal, ¿no? Que ejercer mis derechos, eso no es. Y ahora nos ponemos en otra situación. Y es un tortazo, ¿eh? Llego yo también y llego a mi casa y tengo una pareja y estamos pasando momentos difíciles, muchas discusiones, me puede insultar. Nos insultamos, vamos a poner, en un momento determinado una discusión me insulta. Pero claro, como yo he querido hablar, me pega un tortazo, el mismo tortazo que me ha pegado el conductor. ¿Me duele ese tortazo? ¿Creen que me puede doler más o lo mismo? Es un tortazo. ¿Por qué? ¿Han oído lo que he dicho al principio? La violencia de género, es decir, voy a partir del concepto para que sepan cómo tenemos que actuar la fiscal y la jueza ante la violencia de género. ¿Debo de comprender el concepto o no? Efectivamente, por supuesto que me duele más. Porque la violencia de género, la violencia contra las mujeres, en este caso la violencia que se conoce en el ámbito del juzgado de violencia sobre la mujer, que es la producción en el ámbito de la pareja o expareja, claro que tiene características que la diferencia del resto y por tres causas: por el origen, por su desarrollo y por las consecuencias, y lo van a entender perfectamente. Esto es así y no porque lo digamos nosotras, sino porque está estudiado. Por su origen es una violencia ideológica y tiene su base en la discriminación del hombre sobre la mujer por su consideración de aquel de su superioridad y cree que él tiene que ejercer su dominio y control. Eso es una base ideológica. Ya es diferente a la violencia del conductor, que bueno, que también puede creer que es superior a mí, ojo. Pero ahora vamos al desarrollo. ¿Por qué es diferente en el desarrollo las violencias que yo les he dicho? Y era un tortazo, porque la violencia de género es una violencia instrumental y continuada, pero no es continua, constante. ¿Ustedes creen que alguien que sufriera agresiones físicas o expresiones de violencia todos los días lo aguantaría? Todos los días de su vida. ¿Cree que lo aguantaría? ¿A que no? No. Es intermitente y alterna momentos buenos con momentos malos y hasta felices. ¿Por qué digo eso? Porque la violencia de género se estudió por Leonor Walker y se denomina, es lo que conocemos los profesionales, como el ciclo de la violencia. Eso en el desarrollo. Y son tres fases. La fase de acumulación de la tensión, por el nombre que creen que es, que están ahí los ánimos caldeándose, ¿verdad? Se va acumulando la tensión en la pareja. Le sigue otra de explosión, el tortazo que me ha dado. ¿Y sabe cuál le sigue a esa? La luna de miel, que se llama, ¿Saben qué significa? Que él le pide perdón. Le promete que no va a volver a ser violento, se lo promete.
¿Y sabe qué suele añadir? Que no puede vivir sin ella y que todo lo que ha sucedido es por lo muchísimo que la quiere. ¿Ven? Por el desarrollo, ese ciclo de la violencia que conocemos actualmente los profesionales, ya por el desarrollo es diferente el tortazo que me pega el conductor, que a lo mejor no lo vuelvo a ver en mi vida. Pero por las consecuencias, la violencia de género también es diferente. No solo produce el natural daño o lesión en las diferentes esferas, es decir, cuando me pegan el tortazo me puede producir pues una lesión física, ¿no? Un hematoma, ¿no? Una erosión. Me produce el natural daño, es decir, el tortazo que me dio el conductor me ha producido la lesión natural, ¿no? Física, ¿no? Me dan un golpe, pues la piel se me puede poner roja. El tortazo que me ha pegado mi pareja también se me puede quedar rojo, ¿no? Pero ¿qué consecuencias diferentes tiene la violencia de género que la diferencia del resto de violencias? Pues se lo voy a explicar yo. Produce efectos más devastadores aún, puesto que sufre, y lo van a entender, que es lo que hablábamos antes, claro que duele más, el abuso y la violencia en su intimidad, y por parte de la persona de la que espera el mayor apoyo, respeto, amor, y por la forma que se desarrolla eso que les he explicado de la acumulación, explosión y la luna de miel, por todo eso, la persona, esa forma de llevarse a cabo que me confunde, ¿qué provoca? Pues miren, provoca, porque hay unos sesgos que se determinan y comunes a todas las víctimas, una anulación de la personalidad y genera una fuerte dependencia emocional de esta hacia quien la ejerce. La mujer que la sufre, créannos que lo vemos a diario, se desorienta, pierde la capacidad de reacción. ¿Saben por qué? Porque está en una constante y permanente conducta de cesión para evitar el conflicto. No lo quiere. Yo me voy a callar, no vaya a ser que se enfade. ¿Lo entiende? Porque yo sí lo entiendo. Pero es que es más, como resulta que le ha prometido, tras una agresión, que a lo mejor fue la primera, que nunca más va a volver a pegarla, es lo que nos hace entender que ella confía de forma mágica que va a cambiar, que ese momento va a llegar y va a cambiar. Y por ello, muchas veces nos encontramos mujeres que van en el juzgado y aun cuando están sufriendo violencia que puede ser física, psicológica, económica, sexual, llegan al juzgado y nos piden que quieren retirar la denuncia una y otra vez. Y piden a la policía que quieren quitar las medidas, porque ya está tranquila, que lo ha perdonado, que ya no tiene miedo. Y denuncian una y otra vez. Pues no entienden lo que les está pasando. Esos efectos devastadores. Retiran, se retractan, y por eso, en ocasiones, de cara a otras personas, pierden credibilidad. ¿Entienden por qué tenemos que conocer qué es la violencia de género? Es diferente a otro tipo de violencias. Y voy más allá. Ha contado tradicionalmente y a día de hoy aún cuenta con un alto grado de invisibilización y hasta de tolerancia social. No me dirán que no conocen quien ante un caso de que han visto a lo mejor una pareja discutir, han oído voces de la casa al lado, no se han querido inmiscuir porque creen que pertenece a la esfera privada de una familia, ¿verdad? A día de hoy cuentan aún con esa tolerancia social. Pero es que la violencia de género es más cruel aún, porque tiene una proyección temporal mucho más amplia. El tortazo que me dio el conductor, ¿se acuerdan de ese conductor que tenía malas pulgas? Porque, hombre, pues estamos en un paso de peatones, tampoco es para ponerse así, ¿no creen? Pues claro, se produce en un momento determinado, ¿verdad? Es decir, me pega el tortazo, pero cada uno para su casa y no lo tengo que volver a ver, ¿no creen? Sin embargo, el tortazo que me pega mi pareja va precedida de insultos, incluso de amenazas posteriores, porque puedes decir, como me denuncias te mato. Lo vemos, Nosotras lo vemos. ¿Qué ocurre? Pues que tiene otra proyección temporal más amplia. A veces se pone más dura conforme va pasando el tiempo y empieza en momentos muy iniciales de una relación, en las fases de noviazgo que se conocen. Ya empieza el control, el móvil. Las tecnologías han hecho mucho daño. Parejas jóvenes, déjame móvil para ver con quién estás hablando, te he visto toda la tarde en línea, empiezan así, Situaciones de control, de aislamiento.
y va en aumento y entramos en el ciclo. Ese ciclo de acumulación, explosión, luna de miel, y empezamos con me quiere, yo creo de forma mágica que va a cambiar. ¿Entienden? Esas son las víctimas de violencia de género. Y debemos de conocer qué es la violencia de género. Acá han entendido perfectamente que la violencia de género presenta características que la diferencia del resto de violencias, ¿verdad? ¿Podemos empezar entonces? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ahora vamos a ver el tratamiento que dispensamos a las víctimas de violencia de género en el juzgado. Tenemos un marco legislativo, es decir, nosotras tenemos que aplicar leyes, somos garantes de derechos y tenemos unas leyes. La ley marco, el primer hito normativo específico que regula la violencia contra las mujeres, es la ley 1/2004, fíjense los años que tiene ya la ley, y produce un marco integral de protección para las víctimas y además dispone una serie de medidas para prevenir estos hechos, sobre todo en el ámbito de la educación. Es importante la educación, pero desde edades muy tempranas. Pues esta ley, la del 2004, fue la que creó estos juzgados especializados, y aborda las manifestaciones de violencia, todo tipo de violencia, contra las mujeres, pero en el ámbito únicamente de la pareja o expareja. Es decir, solo conocemos de esas violencias. Entiendo, y para que tenga plena aplicación el Convenio de Estambul, que es un tratado internacional que España suscribió en el año 2014, debe ser objeto de reforma nacional, aún pendiente. En Andalucía, el año pasado sí se aprobó una ley, la de 30 de julio del 2018, en la que sí amplía el catálogo, el concepto de víctima, y introduce nuevos actos de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Eso no pasa a día de hoy porque necesitamos reformas a nivel nacional y sería competencia del juzgado de violencia, que no lo es aún, porque digo que aunque lo diga el Convenio de Estambul, tiene que ser objeto de reformas estatales, que lo serán, porque España suscribió el tratado. Y entraría delitos, todos los delitos contra las mujeres por el hecho de serlo. Lo que hemos dicho de Laura Luelmo, el caso de Laura Luelmo o Diana Quer, es decir, los feminicidios, agresiones y abusos sexuales. Esos delitos aún no los conocemos en exclusiva, porque no lo son competencia, pero en un futuro y no muy lejano entiendo que sí lo serán. Y de momento, en nuestros juzgados solo conocemos de esa violencia física, psicológica, sexual o económica, pero en el ámbito de la pareja o expareja, ¿de acuerdo? Pues ese es nuestro marco competencial. ¿Y ahora qué ocurre? Claro, cuando una víctima, entramos otra vez en el tema. Claro, es que yo me ha pegado un tortazo, mi pareja lleva aguantando tiempo, ese control, esa humillación, es decir, después de ese tortazo, pues ha venido igual una época de calma, pero luego ha venido el segundo tortazo, me ha cogido del cuello. Yo ya he decidido denunciar. ¿Ustedes creen que es fácil llegar ante un juez o jueza y denunciar? ¿Qué creen que se le pasa a esa mujer por la cabeza? Es más, hasta creerá que igual no la creen, ¿verdad? Porque a veces no hay testigos. Se produce en la intimidad del hogar, ¿verdad? Y luego no solamente que igual piensa que no la creen. Es que claro, es que es el padre de sus hijos. ¿Qué hace esa mujer? Y depende económicamente de él. Es duro, ¿verdad? Pues en nuestro juzgado, con plena aplicación de las leyes, que conste, porque tenemos el Estatuto de la Víctima, que es del año 2015, la aplicamos plenamente. El título tercero habla de la protección a la víctima, es decir, nosotros intentamos proteger desde el primer momento, porque ese es el marco de actuación nuestra. Yo ya actúo cuando el daño está hecho. Ese es el ámbito mío, la protección. La justicia actúa cuando ya se ha hecho el daño. Pues hemos establecido unos protocolos de actuación, pues de cómo tenemos que tratar a la víctima, la protección, que debemos dispensarla, el cómo se tiene que tratar a la víctima. Porque créanme, hasta recientemente el Consejo General del Poder Judicial tuvo que elaborar una guía de tratamiento a la víctima. Y se tuvo que hacer en el 2015 un estatuto de la víctima. ¿Por qué creen que se ha hecho eso? ¿Por lo bien que se estaba haciendo? Por todo lo contrario. Por todo lo contrario. Bueno, pues Jaén, que en eso ha sido pionero, efectuamos una serie de protocolos,
aunamos en un solo edificio con base a escritos y peleas, es decir, a base de luchar, por creer que si aunábamos en un solo edificio el SABA, que es el Servicio de Atención a la Víctima, que es de la Junta de Andalucía, con un psicólogo, un trabajador social y abogadas y abogados que asistieran a la víctima a un carácter previo, incluso posterior, facilitaría la labor, ¿verdad?, del juez y del fiscal. Creíamos que en el mismo edificio, porque había sitio para ello, que estuviera el SABA, estos profesionales que digo, y además la UBIG. La UBIG son un médico forense y un psicólogo forense que nos van a ayudar a nosotros, porque claro, yo no soy médico, yo no soy psicólogo, y me van a ayudar con informes periciales para que me expliquen, pues, la víctima, qué secuelas tiene, psicológicas, o qué lesiones físicas tiene, ¿lo entienden? Todo eso me va a ayudar unos profesionales. Y entonces también por el espacio que había, dijimos, pues también estaría bien que estuvieran aquí. Y todo en el mismo edificio, yo creo que facilita la atención integral a la víctima, ¿no creen? Le voy a poner un ejemplo, lo van a entender mejor todavía. Imagínense que a mí me duele un brazo y yo voy al médico de cabecera de aquí, el centro de salud, ¿verdad? Vamos. Claro, si en el centro de salud estuviera todo, yo me iría. Es decir, yo voy al médico, me va a decir, le hace falta una radiografía o un especialista, ahora te derivan al especialista. Y el especialista te dice, no, ahora te voy a derivar a hacerte la radiografía. Han pasado 3 meses, no te han dado un diagnóstico y aún te duele el brazo o no, porque te mandan de un sitio para otro o no. Eso no es. Pues nosotros dijimos, si todo está en el mismo edificio, cuando la víctima ponga un pie en el juzgado, no tiene que ir de aquí para allá con citas, ¿verdad? Es decir, la tratamos en las diferentes áreas, protección integral a la víctima en el mismo edificio. Y todo eso con base a escritos lo conseguimos porque, bueno, había viabilidad para hacerlo, con un coste además no muy alto, porque las instalaciones estaban y le dio el visto bueno a la delegación del gobierno por entonces. Y logramos aunar en ese edificio todo esto que estoy contando, elaboramos esos protocolos de actuación y que han sido dignos merecedores, pues, de reconocimientos y de los que nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, todo redunda única y exclusivamente en beneficio de la víctima, de las víctimas de violencia de género. Bien, pues esto es lo que hemos logrado en Jaén y esto es es decir, por lo que llevamos tanto por bandera el tratamiento y protección a las víctimas. Y ahora, ¿cómo se traduce eso? Ya les he explicado lo que es la violencia de género, que nosotros tenemos que investigar, no se olviden, yo soy un juzgado de instrucción en definitiva que tengo que investigar los delitos. Es decir, a mí cuando me llega la denuncia de una mujer, a mí me viene así, me viene esto. Ahora me toca a mí mi labor, nuestra labor, que es tomar declaraciones, recopilar pruebas, testigos, si hay partes médicos. Lo entienden, ¿verdad? Es nuestra labor y tenemos que determinar, pues, si hay indicios o no para continuar con el procedimiento. Ese es nuestro trabajo, es nuestra labor y que hacemos diariamente. Bueno, pues, sin olvidar cuál es nuestro objetivo, que es el esclarecimiento de los hechos denunciados y proteger a la víctima, lo primero. ¿Qué hacemos? Cuando la víctima, con este paso tan difícil que tiene que dar, recibe una carta o una llamada del juzgado, que tiene que ir a hablar y a contarlo todo a la juez o a la jueza, en este caso la jueza. Complicado, ¿verdad? ¿Qué creen? Por experiencia nosotras lo vemos. ¿Qué es lo primero que pregunta a la víctima cuando pone un pie en el juzgado? ¿Él ha podido ser detenido o no? Pero ha sido citado el mismo día para oírlos. ¿Qué creen? No, o si lo va a ver. ¿No cree que tiene miedo a verlo? ¿A que sí? Pues, ¿nuestra labor cuál es? Y está escrito, lo hemos protocolizado. Evitar el contacto de la víctima con el denunciado. Eso es lo primero que hacemos. Pues al entrar al juzgado, al pasar a un control, en la primera planta se ha cerrado un espacio muy grande, con despachos, sillones, muy digno, con juguetes, porque hay niños. Nuestras mujeres pueden venir con bebés y a lo mejor le tienen que dar el pecho, ¿verdad? Es un lactante. Pues tiene que tener, lo hemos habilitado, se ha habilitado, incluso con juguetes que pintan. Pues ella va a esperar en una sala diferenciada y además le vamos a permitir que esté siempre con ella una persona que le brinda apoyo moral. Y va a estar en el SABA, que se denomina, las siglas, que es, que la habrán oído escuchar, Servicio de Atención a la Víctima, SABA. Y entonces va a esperar ahí y va a tener desde el primer momento
antes de ser llamada, es decir, los minutos previos, a su disposición una psicóloga, una abogada, una jurista y un trabajador social, que le van a explicar lo que va a pasar, le van a informar de todas las ayudas existentes, los derechos que le asisten, de todo. Le van a ayudar psicológicamente, le van a prestar apoyo moral y psicológico que requiere de primer momento, por el paso tan difícil que ha decidido dar. Pues desde ese primer momento ya la víctima va a estar no solo protegida porque le estamos evitando el contacto con el investigado, sino que además está siendo asistida y apoyada de forma directa e inmediata por profesionales, evidentemente. Eso nada más empezar. Así es como ya está esto tan interiorizado por parte de los funcionarios de la Guardia Civil, que protege el edificio judicial, que todas las víctimas ya van entrando y se va haciendo este trámite previo a ir a nuestro despacho. Y todo esto, créanme, lo que se ha logrado. Hemos agilizado los procedimientos, se ha agilizado mucho. El investigado, ¿dónde permanece? Si no está detenido, porque si está detenido va a permanecer en los calabozos, custodiado por la policía, él en la planta primera. El edificio tiene 3 plantas, solo está juzgado de violencia, no hay nada más. Solo estamos nosotros. Él está en la planta primera, por tanto, ella no lo va a ver nunca, porque ya está en la planta baja y por tanto ya no va a tener contacto con él. Ya estamos cumpliendo con la ley, el Estatuto de la Víctima, título 3º, que lo dice, que no es algo que nosotros se nos haya ocurrido, no, pero lo hemos hecho nosotros en el juzgado. Es decir, lo hemos elaborado nosotros y así se ha conseguido en unión y en coordinación institucional. Es lo que he dicho, es un trabajo en equipo, que consigamos aplicar la ley, proteger a la víctima y hacerlo todo de forma inmediata, directa y efectiva. Bueno, pues la víctima espera, como les he dicho, ya está siendo asistida y el investigado está en la planta intermedia. Claro, ahora tiene que declarar. Ahora toca una parte muy dura, créanme, lo hacemos diariamente, muchas veces diariamente, no una, muchas veces diariamente. Pues claro, ahora toca lo más difícil. Le van a leer los derechos que le asisten, porque claro, yo soy un juzgado y yo soy la juez, tengo que decirle los derechos que tiene como víctima de un delito de violencia de género. No solo a un abogado que le asista de forma gratuita, que lo tiene, y especializado, del turno de violencia, sino que tiene derecho a ser protegida, a pedir protección, a reclamar cuanto le pueda corresponder. Y además le decimos que aunque ella no lo pida, nosotros le va a llegar a su correo electrónico o a su casa todas las resoluciones judiciales que dictemos con la finalidad de que ella sepa siempre qué pasa con su procedimiento, cómo está su caso, porque la ley así lo dice. ¿Y saben qué más hago? Y hacemos diariamente, además Paz está aquí para atestiguarlo. Siempre, todos los días, el hecho de presentarnos, sí. Y presento a la gente, es decir, todas las víctimas entre una al día, entren 10, a todas, con el mismo trato, y además diciéndole que si necesita algo que lo pida, que podemos parar. Tenemos en el despacho pañuelos, caramelos, todo lo que se necesite. Pero es que nos presentamos, es decir, lo que les he dicho antes, ustedes tienen que ir, ya han visto lo que le he contado, ¿no?, que me ha pasado, ya tengo que denunciar, el juez o la jueza, es un paso duro. ¿Y qué quisieran cuando llegaran? ¿Qué les gustaría que hicieran con ustedes si se vieran en el caso? ¿Que les trataran cómo? Y saber quién son, ¿no? Porque claro, los juzgados imponen con banderas, con la foto del rey, ahí todos muy serios, porque ahora estamos en situación y trabajando, muchos profesionales, abogados. ¿No les gustaría que alguien les dijera quiénes son? Pues todos los días, de 1 a 10, las veces que haga falta, según víctimas vayan entrando, nos presentamos. Yo le digo siempre que soy la juez y que le voy a tomar declaración. Y les digo no solamente que soy la juez, sino que la que está sentada a mi lado, la fiscal, ella es la fiscal, que va a ejercer la acusación pública, y que están los abogados que estén presentes, o alumnos. Cuando ha habido alumnos, pues también los he presentado. ¿Entienden lo importante? Parece que es algo que se olvida, algo tan simple. ¿No es simple lo que estoy contando? Pues eso, ¿qué implica? Cercanía. ¿No creen que es cercanía? ¿Creen que es importante o que no? Pues empezamos así, fíjense, todos los días. Y se lo digo, no tenemos reloj. Eso es así. Es decir, hay que preguntar por todo.
A las víctimas hay que preguntarle por todo. No solamente cuando se conocieron, la situación sociofamiliar de las víctimas, están casadas, no están casadas, los hijos que tienen, los sueldos, los ingresos de la unidad familiar, porque en el mismo día que presentan denuncia y llega a nuestras manos, vamos a dictar órdenes de protección. Órdenes de protección para proteger a la víctima, para que no se acerque él a ella, pero también vamos a regular el mismo día alimentos, visitas, si procede. Eso es otra cuestión, que luego hablaré un poquito. Entonces tenemos que saberlo todo, o me quedo en qué. Es decir, tengo que saber, en la medida que me sea posible, y si no ya me serviré de los informes periciales, las habilidades y competencias paternales y maternales, ¿o no? Porque todo el mundo que le doy visitas así porque así, y si él presenta consumos tóxicos graves, toxicomanía, adicciones al alcohol, trastornos, son factores que se presentan muy a menudo en los juzgados de violencia. Tenemos que saberlo todo. O doy visitas sin saber qué tipo de habilidades puede tener un progenitor para con su hijo o hija, ¿verdad? Pues se pregunta todo eso. Y por supuesto preguntamos por los distintos episodios de violencia. A veces, que es lo que nadie sabe, la denuncia se produce por un momento determinado. Yo vengo igual, detrás mí hay una verdadera historia de violencia habitual. Y lo que no se sabe es que detrás de una primera denuncia hay una verdadera historia de violencia habitual. Es decir, igual ha motivado la denuncia un hecho concreto, el tortazo este famoso que ha motivado ese tortazo, eso, pero resulta que yo en el atestado he dicho, y no me han preguntado la policía, por poner un ejemplo, que nadie se moleste, que no es la primera vez que ocurre, y se quedan ahí. ¿Qué debería hacer yo? ¿Quedarme con el tortazo o preguntar por eso que no es la primera vez que ocurre? ¿Qué creen que deberíamos hacer? Pues fíjense, a veces detrás de esa pequeña expresión que viene en diferentes atestados, se esconden verdaderas historias de violencia habitual que deben ser objeto de investigación con la oportuna prueba. Se practica mucha prueba, es decir, hay prueba para verificar pues la existencia de un síndrome de mujer maltratada. Pues ese es mi trabajo, es decir, le tomamos declaración y le preguntamos por todo esto que le estoy diciendo. Preguntamos a la víctima, los distintos operadores ahí sentados, el Ministerio Fiscal, los letrados, y luego ella va a tener que esperar otra vez en el mismo sitio, que la van a estar apoyando, asistiendo, y le toca el turno a él. Es decir, no nos olvidemos del investigado. El investigado también tiene garantías procesales que son cumplidas, evidentemente, sí. Como no puede ser de otra manera, y le preguntamos por todo. Aquí hay ejemplos para todo, desde que reconocen, algunos no reconocen, otros que reconocen pero creen que es normal, ¿eh? Yo le insulto lo normal, o discuto como una pareja normal. Claro, yo le digo, lo primero, defíname qué es normal para usted, claro, porque cuando me dice que se cogen de los pelos, digo, hombre, pues eso muy normal no es, lo hemos llegado a decir, hombre, muy normal, pues va a ser que no. Educación, hace falta mucha, créanme, desde las fases primarias, pero todavía por ahí mucho por avanzar. Tomamos declaración a ambos. Eso es lo más difícil que ahora es nuestro papel, porque claro, yo ahora tengo la denuncia, lo primero, eso en el momento, porque esto es en las primeras 48 horas de denunciarse, y ahora tenemos que practicar las primeras diligencias tendentes a la protección, no solo de la víctima, sino de sus familiares, hijos e hijas, que pueden tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos un abanico de medidas cautelares para adoptar. Prisión provisional, no nos da miedo, es decir, acordamos prisiones cuando concurren los requisitos. ¿Y qué especialidad tiene? Fíjense la importancia del juzgado. Fíjense qué cuestión. Los delitos de violencia de género, para meter al agresor en prisión, no requiere límite penológico. Igual que el resto de delitos requiere que la pena de prisión sea superior, igual o superior a 2 años, para este tipo de delitos no necesita ni eso, siempre y cuando se considere que el investigado pueda actuar contra la víctima. Si hay indicios serios de ello, podemos acordar la prisión provisional, que se acuerda. Y si no acordamos, la orden de protección. ¿Acá han escuchado hablar de la orden de protección? Es un término ya, desgraciadamente, muy habitual, ¿verdad?
Pues nosotras la hacemos diariamente. Acordamos muchas. El año pasado solo sacó, 100 más de 100 órdenes de protección. Cada una presenta distintas características, es decir, esto hay que decirlo. No se crean que aquí acordamos lo que les he dicho. Yo a cada víctima le pregunto por su tema, es decir, es que aquí no podemos generalizar. Me niego a que se generalice, no. Cada víctima, además, o cada caso, cada unidad familiar requiere unas características específicas y se le va a dar una orden de protección determinada. ¿Qué tipo podemos hacer en una resolución judicial? Es un auto por escrito en el que pide el Ministerio Fiscal en primer término, porque el Ministerio Público tiene una posición privilegiada y solicita unas medidas en el orden penal y en el orden civil. Luego va a hablar el letrado de ella, también va a pedir, normalmente se suele adherir a lo que diga el fiscal, y luego la defensa también tiene derecho a hacer sus alegaciones. Y luego ya me queda a mí para decidir y dictar una resolución. Bueno, pues la orden de protección, ¿qué acordamos? Siempre y cuando exista indicios de que se ha cometido un delito, ¿no? Lo primero, ¿verdad? No voy a dar una orden, lo entienden, ¿verdad? Hay veces que también hay hechos que desde el inicio no presenta caracteres de delito, porque los delitos requieren la concurrencia de requisitos legales, es así. Entonces, pues requiere que tengamos un presunto delito de violencia de género, ¿verdad? Y además, que concurra una situación objetiva de riesgo, que le explicaré qué hacemos para nosotras, para qué creemos que es una situación objetiva, que luego haré alguna pregunta por aquí, que a mí me gusta esto de preguntar. En el orden penal, ¿qué acordamos? Pues el alejamiento, prohibición de que él se aproxima a ella. Los metros, hemos llegado a acordar hasta kilómetros. Sí, fuera del pueblo. Destierros es una medida muy común, es decir, cuando tengo dudas lo desterramos del pueblo. Podemos poner pulseras de control telemático. ¿Qué quiere decir esto? Que por GPS se emite una señal y cuando él se acerca a ella, al domicilio o a un lugar concreto, suena la alarma y se presenta allí la policía y a ella la avisan. Fíjense qué importante, y tenemos muchas pulseras en Jaén, lamentablemente. Prohibiciones de aproximarse, prohibición de que se comunique con ella, de que no se ponga en contacto con ella bajo ningún concepto, ni oralmente, ni por escrito, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por carta, ni por ramo de flores con notas, que también hemos tenido algunos con esas cosas. Tampoco, eso se lo admitimos. Eso es un quebrantamiento, créanme. Pues acordamos todo eso. Y también tenemos que decir, cuando hay hijos menores, en el orden civil, medidas. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto más o menos? Para yo, ¿unos 10 minutitos más? Lo que tú quieras. Venga, pues más que nada porque a lo mejor quieren hacer alguna pregunta, ¿verdad? Pues yo espero que me pregunten, es que estoy ya... Yo pregunto, pero también pueden preguntar a mí luego. Pues vamos a acordar en el ámbito civil alimentos, porque claro, una vez que ya ponemos alejamiento, quedan unos niños, ¿no? Pues tenemos que establecer ya una serie de pensión de alimentos y una cuenta donde poderla pasar en la pensión. Podemos establecer que normalmente sí o no, dependiendo del caso, visitas. Hay veces que suspendemos las visitas, es decir, cuando el Ministerio Fiscal y yo vemos, además lo vemos claramente, ¿verdad? Es que no, créanme, no tenemos dudas. No, porque lo vemos a menudo, casos graves de drogadicción, de alcoholismos. Es decir, y yo y la fiscal tenemos dudas porque hacemos un trabajo diario conjunto y en unión, porque es así como logramos erradicar el problema. Pues, ¿qué hacemos? Como tenemos dudas sobre las habilidades del padre, decimos, más vale suspender y que se haga un informe psicológico, forense, ¿verdad? Y que un profesional me diga a mí, pues mire usted, efectivamente, existe un riesgo en el caso de que establezcan visitas. Ya me lo dice un profesional y yo me quedo también más tranquila, ¿no creen? Entonces, inicialmente, ante la duda, suspendemos. Pues todo eso, el uso del domicilio y demás, eso es lo que establecemos en una orden de protección diariamente. Y eso es proteger a la víctima. Luego esto pasa a las fuerzas y cuerpos para que velen por su cumplimiento. Desgraciadamente, porque sé que es una pregunta muy común, no siempre, no hay medios, materiales, policías de sobra para velar por todas y cada una de las víctimas y de las órdenes de protección que se dictan. En Jaén hay policías de protección del Grupo ALBA, que es policía local, que está en el programa de protección a víctimas, que tiene un solo policía, hombre o mujer, a 100 víctimas. No puede estar en 100 sitios a la vez. Entonces es muy difícil. Ese es el problema. Igual, pues que todavía requerimos pues, más dotación presupuestaria, pero claro, el problema, bueno, en principio se producen quebrantamientos,
pero bueno, en principio es efectiva. Yo quiero entender que lo es porque lo vemos también y luego tienen su juicio de más. Esto es lo primero que hacemos, las primeras horas. Y luego a continuación pues tenemos que investigar, eso lo entienden, ¿no? Es decir, hemos oído a él y a ella, a veces él lo va a reconocer. Y si lo reconoce se va a dictar sentencia condenatoria el mismo día. Porque el Ministerio Fiscal va a acusar y como si se conforma, le reducen la pena a 1/3, se va a conformar. Pero hay veces que no, y hay que practicar prueba. Oír a vecinos, informes periciales, incluso oír a los niños. Muchas veces tenemos temor, o tienen temor, nosotros no, a oír a los niños y hay que oírlos. No se pueden ni imaginar lo que un niño de 8 años puede hablar, ni se lo imaginan. Y de bien que lo hablan. Y de bien que lo hablan, porque saben que hemos denotado que se sienten a veces ellos responsables de proteger a su madre. Y cuentan todo, y como les tratamos con cariño, porque también somos madres, somos mamás de niños pequeños, pues sabemos cómo tratar a los niños. Y no creen que el niño tiene derecho a ser oído, o no lo escucho. Hay que escucharlo. Y créanme, se sorprenderían. Sí nos sorprendemos, ¿verdad? Sí. Todavía hay algún caso que nos ha hecho un nudo en la garganta, ¿verdad? Algún caso cuando algún niño ha contado verdaderas aberraciones de lo que ha tenido que pasar. Ya saben que se salió una ley en 2015 de que los niños, la ley de menor adolescente, tienen derecho a una vida libre de violencia. Pues esa es nuestra labor, hacer una instrucción y luego determinar si concurren o no, o sea, si hay indicios pues para seguir o no adelante. No se crean que esto es idílico. A veces no tenemos prueba. A veces, porque ellas se han acogido al derecho a no declarar que tienen por ley. Hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que les permite a ellas no declarar contra su agresor por esa relación de parentesco, está regulado. Y nos hemos encontrado con casos en que ella se ha arrepentido y no ha declarado y no hemos podido conseguir nada y hemos tenido que archivar anticipadamente. Esa es la realidad, no hay otra. Es nuestro trabajo diario que hacemos cada día con ilusión, estamos preparadas. La verdad es que puedo decir aquí con paz, porque creo que me lo va a ratificar, que hemos hecho un gran equipo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén. Trabajamos diariamente para intentar solucionar el problema para erradicar la violencia de género. Protegemos a la víctima, investigamos los delitos y creo que para finalizar, porque creo que vamos, lo que les he dicho, que otorgamos una protección, pero ¿qué creen que es una situación objetiva de riesgo? ¿Cómo creen que nosotras medimos el riesgo? ¿Cómo creen? Raquel, échame un cable. Tú que has estado allí viéndonos. Lo primero, yo creo que la cantidad de preguntas que se le hace tanto a la víctima como al agresor, Los testimonios. creo que es fundamental. Es fundamental. Luego también la ayuda que prestan tanto la UBI como el SABA con su informe, creo que también es fundamental. Pero esa situación inicial que nosotros tenemos que detectar, ¿en qué nos podemos basar? Por ejemplo, que lo hemos visto, en la valoración policial de riesgo, eso sí lo habéis visto, Rosario, ¿verdad? Lo de la valoración policial, la policía cuando presentan atestado rellenan unos formularios que ya arroja un resultado. Ellos también hacen unas preguntas y ya el atestado nos va a decir desde el primer momento si hay un nivel policial de riesgo en esa pareja, no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Ya eso nos va a ayudar. Sí. El testimonio de la víctima es muy importante, hacemos muchas preguntas, un testimonio veraz, verosímil, con seguridad, con firmeza, sin contradicciones, con coherencia. Eso es muy importante. Es una prueba de cargo muy valiosa. Tenemos la valoración policial de riesgo, que la policía ya me avisa. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, de esas preguntas podemos sacar como factores de riesgo ese riesgo, adicciones, a drogas, al alcohol, trastornos. Cuando ella ha cesado la relación y está embarazada, él va a querer volver con ella, que sí. Eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo, es un factor de riesgo que yo tengo en cuenta cuando ella la ha dejado, él no lo acepta y se ha echado a otra pareja. Eso es tremendo también. Todos esos factores de riesgo, con partes médicos, con informes de UBI y demás, que nos va a ayudar a creer que existe un riesgo potencial para esa víctima. ¿Entienden? Es decir, son factores que lo han dicho los distintos congresos internacionales en esta materia. Es decir, que disponemos, como he dicho, no solamente de buenas leyes que hay, que tenemos en España y que por supuesto tienen que ser objeto de desarrollo, porque así tiene que ser, pero que
decir, disponemos de los medios necesarios pues, para calibrar el riesgo y poder proteger a la víctima con las distintas resoluciones judiciales que se dicten, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí mi ponencia. He querido un poco traerles nuestro pequeño trabajo que hacemos allí en el Juzgado de Jaén y que es nuestra labor diaria y que asumimos cada día pues, con la misma ilusión, créanme, por lograr pues esa efectividad en el quehacer diario, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Si alguien... Ay, muchas gracias. No, ábrelo. Dame un besito. Vas a ser la primera en tenerlo, porque es algo nuevo que hemos hecho desde la concejalía. Lo pondré en mi despacho, que tenemos allí ya, lo tenemos lleno. Ay, qué bonito, precioso, de la Concejalía de Igualdad. Muy bonito. Ah, mira, es así, por el 8M, la mujer o mujer. Luego te explicamos quién es. Es la Paulina y es la Mar de Sénica, que más de aquí. Tenemos una imagen ahí, sí. Qué bonito, ¿eh? Ah, qué chulo. Esto es para que lo apoyen. Personalizado, qué bonito. Ah, que esto es para ponerlo. Ay, qué bien va a quedar en el despacho. Lo vamos a poner aquí para que lo vea todo el mundo. Es bonito. Qué cosa más bonita, ¿eh? Muchas gracias, tendré un recuerdo de Arjona. Eso está muy bonito, eso está muy bonito. Sí, di que sí. Eso es el despacho, va a quedar muy bonito. Esto es para ti. ¡Ay, qué ilusión! Muchas gracias. ¡Ay, qué bien, qué bien! Esto es para ti, Maripaz. Pues yo le agradezco muchísimo, ¿eh? Hombre, y para que tengas también un detalle nuestro. Por supuesto, esto va al despacho. Eso va a tomar. Vamos a guardar aquí bien. Ah, no, el mío es esto. Mira, qué bonito. Muy bonito. ¿Eh? Bonito. Esto todo al despacho. Esto, el papel sí lo voy a dejar. Además que sois las primeras en tenerlo, qué en bonito. primicia. Muy bien, Pues muy honrada. muy honrada, yo también. Yo también. Qué bonito. Fíjate. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar. Volveré al pueblo, pero ya para estar aquí yo, para conocerlo. De visita De y todo visita y esto. eso. Además que ahora te voy a presentar a nuestro guía turístico. Eso, muy bien. qué Que lo tenemos fenómeno. aquí Que también. eso es que es una maravilla, ¿eh? Para que te haga la ruta. Eso. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Y como sabéis, mañana tenemos el teatro de la Gibraltareña, que aún quedan entradas, así que si os apetece, Alfonsi tiene entrada. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, Isabel María, en un principio felicitarte porque yo creo que ha sido una magistral lección para todas las mujeres, también para los hombres. Tenemos que aprender muchísimo para erradicar esta lacra que tenemos en la sociedad y que además está agudizándose. No sé si estoy muy cierta en estos datos o no, pero tenemos esa sensación de que se está agudizando en los pequeños, en los jóvenes, en las adolescentes. Y bueno, ese tema que no se ha tratado en la conferencia así de una forma amplia, me gustaría que, si es posible, comenzara explicándome bueno, qué está ocurriendo con las nuevas generaciones, con esas niñas con 14, con 13, que ya se sienten dependientes, tienen ese sentimiento de dependencia de ese primer amor o de esa relación de pareja. Y Lo bueno, primero, muchas gracias por tus palabras. Y efectivamente, a ver, ¿cómo lo explico? No hay una estadística en el que se determine qué número hay de edad o franja de edad. Pero efectivamente sí hemos notado un incremento de casos de violencia en gente cada vez más joven. Los procesos de violencia se han acortado los plazos y aparecen muchos casos. El problema quizás sea la fase de la prevención. Hemos prestado mucha atención a la fase de la protección, como he dicho anteriormente, pero quizás hay que estudiar más o abarcar más el tema de la prevención. La educación es necesaria, educar de forma igualitaria además. Ese quizás es el campo que queda todavía por trabajar. educación en casa
y educación desde los centros escolares. Por supuesto. Pero ¿qué ocurre en los hogares donde ya esa desestructura está en la pareja y los niños lo están viendo? Bueno, pues eso es un problema, efectivamente, que deberían actuar en este caso, bueno, pues desde el ámbito más administrativo, servicios sociales, los ayuntamientos, debería actuarse en ese caso para detectar esos casos a fin de poder adoptar las medidas precisas. Como yo he dicho, los juzgados actuamos en el ámbito de la protección, una vez que el daño ya está causado, pero la prevención, que no es la fase que a mí me corresponde, pues es el tema de la educación, medios de comunicación, es decir, quizás había que actuar más para prevenir este tipo de delitos. Por otro lado, se ha hablado en el salón de pleno esta tarde de alguna situación de alguna persona, alguna mujer que tras esa orden de alejamiento y tal, continúa ella yendo a la casa, bueno, o acercándose a su pareja, supuestamente, ¿no? ¿Puede ser una continuidad todavía de esa dependencia? Efectivamente, seguramente hay veces que se requiere intervención especializada y no se ha actuado y por tanto quizás esas consecuencias devastadoras que he explicado al inicio de dependencia emocional y de anulación quizás incluso de la persona hacia su agresor, pues es por lo que continúa ese ciclo de la violencia que también está definido. Bueno, y el que tengamos esos logros conseguidos en el juzgado de Jaén para esta provincia, que entiendo que no sé dónde estarán las cifras, pero que tenemos casos realmente en Jaén con relación a la población que tenemos, bueno, es una satisfacción contar con una persona como usted que tiene clarísimamente, bueno, el sufrimiento de la mujer. Por supuesto, lo he dicho, quizás lo más importante es actuar en el ámbito de, cuando una vez que ya estamos en el juzgado, actuar y garantizar los derechos de la víctima y proteger a la víctima. Y ya digo, pues el tratamiento especializado que requiere, esa atención prioritaria que tiene que tener la víctima de violencia de género. Le hemos visto muy bien en Arjona. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos se lleva de esta tierra? Pues que ya volví a regresar, porque además aquí tengo personas queridas, pues para conocer el pueblo y para estar aquí pues con sus gentes, porque me ha encantado y tengo que regresar porque me ha gustado mucho el pueblo, me parece muy bonito además. Nuestra más sincera enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, para el ayuntamiento también, bueno, pues poder tener... ha sido una satisfacción enorme, la verdad que sí, poder disponer de ella. En este día que, bueno... Sí, pues, además en el Día de la Mujer. Y que además considero que ha sido excelente, ¿no? Que comience hablándonos precisamente de la importancia de este día, que en muchísimas ocasiones, bueno, sí, el Día de la Mujer, un día celebramos, pero bueno, considero todo un acierto. Ha sido un acierto, sí, la verdad es que sí. Que cuando nos dijo que venía y precisamente el día de hoy, para mí fue genial. Es más, los actos que teníamos programas para hoy los adelantamos, lo hicimos ayer para que hoy poder disponer de ella el rato que fuera necesario. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros.